Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Hoy vamos a terminar con los heterociclos benzofusionados derivados de la piridina y concretamente vamos a hablar de la isoquinolina. La vez pasada, o la clase pasada, discutimos la quinolina. Previamente habíamos hablado de la piridina. La quinolina y la isoquinolina son muy semejantes en su comportamiento, aunque hay algunas diferencias. Visto que ya tienen bastantes conocimientos previos, vamos a ir con la isoquinolina un poco más rápido porque hay varias cosas que ya mencionamos. Empecemos por repasar la numeración de las posiciones de la isoquinolina. Ustedes se acuerdan que siempre se buscaba poner el primer número en las posiciones adyacentes a la benzofusión en estos sistemas benzofusionados, y de esas posibles posiciones se elegía para el número 1 la que está más vecina al heteroátomo. En este caso, fíjense que el que lleva el número 1 no es el heteroátomo, es el carbono adyacente a la benzofusión que está más cerca del nitrógeno. La isoquinolina es una base y además tiene características de nucleófilo. Eso se relaciona con la presencia del par de electrones no compartido del nitrógeno en orbital sp2, como ya habíamos visto para la piridina y para la quinolina. Ese orbital es perpendicular al sistema pi y no interactúa con el sistema pi, con lo cual está disponible tanto para su protonación como para atacar algún electrófilo. La basicidad de la isoquinolina es comparable con la de la quinolina y con la de la piridina. En cuanto a la resonancia, vamos a poder escribir algunas estructuras no polares, digamos, como la B y la C y la A, que simplemente moviendo dobles enlaces las podemos escribir. Y tenemos también la contribución de las estructuras D y E, que son estructuras polares. Vean que en la estructura D no se perturba la aromaticidad del benceno, pero después ya si vamos adelante en la deslocalización se va a ver perturbado el sexteto pi del benceno. Estas estructuras D y E polares son las que justifican el momento dipolar experimental de la isoquinolina. También la quinolina puede reaccionar con electrófilos. Si eso ocurre en condiciones suaves, la reacción va a ser reversible, mientras que si ocurre en condiciones más enérgicas, va a haber reacción con los electrófilos, lógicamente en el anillo menos desactivado, que es el anillo bencénico. También en el anillo bencénico van a tener lugar preferencialmente las reacciones de oxidación, porque el anillo piridínico está más desactivado para la oxidación. La parte más reactiva frente a nucleófilos es obviamente el anillo piridínico, ¿sí? Pasa, digamos, algo similar a lo de la quinolina, que hace que sea más reactiva que la piridina. Ambas son más reactivas que la piridina en sustituciones nucleofílicas. ¿Se acuerdan que eso era por una menor estabilización por aromaticidad con respecto al benceno y la piridina, que hacía más accesible el estado de transición para las sustituciones nucleofílicas y por lo tanto acelera las reacciones y baja la barrera energética? Como vamos a ver, ahí surge una de las diferencias con la piridina y la quinolina. Sobre todo con la quinolina, la posición más reactiva de lejos para las sustituciones nucleofílicas es la posición 1, el carbono 1, el adyacente a la benzofusión. Lo que sería la segunda posición, digamos alfa, con respecto al nitrógeno piridínico, es mucho menos reactiva que la posición 1. Esto siempre hablando de reacciones de sustitución nucleofílica. Las reacciones de sustitución electrofílica aromática ocurren lógicamente en el anillo bencénico. Experimentalmente se ve que predomina la sustitución en posición 5. Aquí tienen las estructuras resonantes de todos los posibles ataques.
ven que en ellas se conserva siempre el sexteto pi de la piridina. Obviamente el del benceno no, porque sufre la sustitución electrofílica. Mirando las estructuras resonantes, vemos que para el ataque en 8 y para el ataque en 5 tenemos 4 estructuras, mientras que los ataques en 6 y 7 podemos escribir estas estructuras, digamos, que no perturban el sexteto de la piridina, solamente 2. O sea que no hay una justificación desde el punto de vista de las estructuras resonantes del intermediario para la orientación preferencial a posición 5, pero eso es lo que se observa experimentalmente, como vamos a ver en algunos ejemplos en la diapositiva que sigue. Al igual que pasaba en la quinolina, en la isoquinolina hay algunos indicios mecanísticos que apuntan a que la sustitución electrofílica aromática ocurre sobre el heterociclo protonado. De todas maneras, yo les planteé las estructuras resonantes con la piridina protonada, pero ya creo que les había dicho para la quinolina, si lo plantean sobre las estructuras desprotonadas van a ver que no hay ningún cambio. El anillo piridínico permanece inalterado a lo largo de todas las estructuras de los distintos intermediarios. Tal como se los había anticipado, acá tienen ejemplos de nitración, sulfonación y halogenación, y en todos ellos predomina la orientación en 5 netamente. En general dan buenos rendimientos, no siempre, digamos, porque la sulfonación da un rendimiento un poco menor. Eso puede deberse a esas características particulares que tiene la sulfonación, que es reversible, cosa que no ocurre con otras CEAs. La isoquinolina está activada para la sustitución nucleofílica aromática por las estructuras resonantes que ya vimos. Y bueno, el núcleo de isoquinolina, lo mismo que ocurría con la quinolina, es intrínsecamente más reactivo que el de piridina, por las razones que ya hablamos suficientemente. También en este caso, la sustitución nucleofílica puede involucrar desplazamiento de hidruro, con lo cual el hidruro es más grupo saliente y la reacción va a ser más difícil. O también puede involucrar la salida de un buen grupo saliente, como puede ser un halógeno o eventualmente un tosilato. En este caso la reacción está mucho más favorecida porque justamente el grupo saliente se desplaza con facilidad. A diferencia de la quinolina, en este caso la posición favorecida para el ataque nucleofílico es la 1. En estas sustituciones de los heterociclos pi deficientes, recordemos que el intermediario tiene carga negativa y las estructuras más contribuyentes son aquellas donde la carga negativa se deslocaliza en el átomo más electronegativo, que es el nitrógeno. Otro factor importante a la hora de considerar la estabilidad de las estructuras resonantes es tener en cuenta aquellas que preservan la aromaticidad de la parte del sistema que no está sufriendo el ataque nucleofílico, en este caso es el benceno. En la isoquinolina solo se puede escribir una estructura que cumple con esas dos características, y esa estructura resulta del ataque en posición 1, ¿sí? La que está recuadrada. Ahí tenemos la carga negativa sobre el nitrógeno y el sexteto pi del benceno intacto. En el ataque en posición 3, si bien se puede escribir una estructura donde la carga negativa se localiza sobre el nitrógeno, lo que vemos es que la aromaticidad de la parte bencénica se pierde. O sea que no se pueden tener las dos cosas al mismo tiempo. Por este motivo, esta es la segunda posición en cuanto a reactividad para las sustituciones nucleofílicas, ya sea con desplazamiento de hidruro o con desplazamiento de un buen grupo saliente. Tienen acá algunos ejemplos de reacciones de sustitución nucleofílica aromática con desplazamiento de hidruro en la isoquinolina. Fíjense que hice algunos pequeños cambios con respecto a la versión en PDF. En primera instancia tenemos la reacción con compuestos organometálicos, ya sea derivados de litio o reactivos de Grignard. Esas reacciones conducen a los correspondientes aductos que para rearomatizar necesitan de la acción de oxidantes.
Esta dificultad en la rearomatización ya la habíamos visto en la quinolina, digamos, quinolina e isoquinolina. La rearomatización es más difícil que en el caso de las sustituciones nucleofílicas aromáticas con desplazamiento de hidruro de la piridina, ¿sí? Eso tiene que ver con la menor estabilización relativa de la quinolina y la isoquinolina con respecto a la piridina. Digamos, tienen un menor carácter aromático los heterociclos benzofusionados, con lo cual la rearomatización es más difícil. Tenemos también la reacción de aminación, que se hace generalmente con anhidro de potasio en amoníaco líquido, y después de la hidrólisis nos permite obtener la 1-amino isoquinolina. La reacción con hidróxido de potasio seguida de hidrólisis nos lleva a la 1-hidroxiisoquinolina, que como sabemos está en equilibrio con la forma carbonílica, ¿sí? Con la 1-isoquinolinona. Perdón, con la 1-isoquinolona. Acá tienen dos ejemplos de sustitución nucleofílica aromática donde se desplaza un cloruro. Bueno, en el segundo pueden apreciar la diferencia de reactividad entre la posición 1 y la posición 3. ¿Sí? Trabajando en condiciones controladas es posible lograr la sustitución selectiva del cloro en posición 1. Vamos a hablar ahora en particular de algunos derivados interesantes de las isoquinolinas, que son las oxoisoquinolinas, los aminoderivados, las alquilisoquinolinas, el N-óxido y las sales cuaternarias y otras sales de isoquinolina. La 1-hidroxiisoquinolina existe en realidad predominantemente como la forma carbonílica, la que tiene el grupo amida. Fíjense que en esta forma, bueno, tenemos la estabilización propia del grupo amida, que es muy fuerte, y por otro lado, al escribir estas estructuras no se perturba el sujeto pi del benceno. Eso no va a ocurrir con las otras posiciones, por lo menos las dos cosas. Las 1-isoquinolonas, como pasa ahora con las quinolonas, son compuestos que tienen características ácido-base similares a las de las quinolonas, o sea, en medio ácido se protonan en el oxígeno. Recordemos que eso aporta mayor estabilización, porque se pueden escribir un mayor número de estructuras resonantes del catión que resulta, ¿sí? Son bases débiles, como siempre nos manejamos en los mismos rangos que las quinolonas o las piridonas. En medio alcalino, SNH puede desprotonarse y la carga negativa se deslocaliza sobre el nitrógeno y, más importante en cuanto a su contribución, en la estructura donde se deslocaliza esa carga negativa sobre el oxígeno, que es más electronegativo. Por otro lado, estas isoquinolonas presentan también la reacción de reemplazo del oxígeno o de remoción del oxígeno cuando se las trata con oxicloruro de fósforo, y eso permite obtener el 1-cloro derivado, que ya, por lo que habíamos hablado anteriormente, es muy reactivo en desplazamientos de tipo SNR. El 3-isoquinolinol, o sea el hidroxilo en la otra posición alfa del nitrógeno piridínico, existe en equilibrio con la 3-isoquinolona. Ese equilibrio está influenciado, digamos, por la naturaleza del solvente en el que se encuentra el compuesto, y eso es así a diferencia de la 1-isoquinolona, porque si se fijan, ya para escribir la estructura amida, o sea, la estructura carbonílica, ya tenemos que hacer un desplazamiento de electrones que, digamos, está perturbando la aromaticidad del anillo bencénico. Es un factor desestabilizante. Por otro lado, en la estructura de la derecha tenemos presente la estabilización del grupo amida, que es un factor muy importante. Así que, como ya les decía, no podemos tener las dos estabilizaciones
cuando el hidroxilo está en esta posición. Tenemos presentes en el equilibrio concentraciones comparables de las dos formas, del isoquinolinol y de la 3-isoquinolona. El resto de los quinolinoles se comportan como fenoles, dan reacción con tricloruro férrico y obviamente, como pasó en la piridina, están en equilibrio con las correspondientes estructuras zwitteriónicas que surgen del hecho de que en una misma molécula, tenemos un grupo básico que es el nitrógeno piridínico y un grupo con una buena acidez como es el hidroxilo fenólico. Este hidroxilo fenólico, además de reaccionar con tricloruro férrico, aumenta la reactividad frente a la CEA, si es un grupo activante, director ortopara. Acá tienen un ejemplo de una sustitución electrofílica aromática, donde el electrófilo se genera in situ por reacción entre una amina secundaria y formaldehído, que resulta en la formación de una sal de iminio. Esa sal de iminio es electrofílica. Si hacen el desplazamiento de electrones, el par de electrones sobre el nitrógeno, les va a quedar una estructura con la carga positiva sobre carbono, que no es tan contribuyente, pero explica la reactividad y explica la formación del producto que se obtiene. Y todas las aminoisoquinolinas prefieren los tautómeros amino por la misma razón por la que lo preferían las aminoperidinas y las aminoquinolinas. Con respecto a las alquil-isoquinolinas, como es lógico y esperable, digamos, los restos alquilo en posición 1 son los que son especiales y presentan acidez. En presencia de las bases adecuadas originan los correspondientes aniones. Estos aniones son nucleófilos fuertes y pueden reaccionar con distintos electrófilos, dando desplazamientos N2, reacciones de sustitución nucleofílica en carbono no saturado y adiciones nucleofílicas 1,2 o 1,4, todas ellas dependiendo de la característica de reactividad de cada electrófilo. Cuando el resto alquilo está en posición 3, ocurre lo que ya venimos viendo. No es posible escribir una estructura del anión donde la carga se ubique sobre el nitrógeno y además se conserve la aromaticidad del anillo bencénico. Las dos cosas no se pueden dar al mismo tiempo cuando el resto alquilo está en 3. Bueno, como consecuencia de esto, la acidez de los restos alquilos en 3 es menor. Cuando el resto alquilo está en las demás posiciones, o sea, no está ni en 1 ni en 3, que son las posiciones alfa con respecto al nitrógeno de la quinolina, esos restos alquilos no van a presentar acidez. El tratamiento de la isoquinolina con derivados halogenosos adecuados origina sales cuaternarias de isoquinolinio. La reacción es irreversible, recordemos eso, la alquilación de piridina, quinolina e isoquinolina es irreversible, a diferencia de otras reacciones de electrófilos sobre el nitrógeno. En la sal cuaternaria, por la presencia de esa carga positiva, tanto las sales cuaternarias de piridina como las de la quinolina o isoquinolina son muy reactivas frente a nucleófilos. La rearomatización después del ataque nucleofílico es más difícil que en el caso del heterociclo sin cuaternizar, y los adductos son lo suficientemente estables como para ser aislados. Si uno quiere obtener el producto de sustitución, lo que tiene que hacer es tratar con un oxidante. Para aumentar transitoriamente la reactividad de la isoquinolina, se recurre a la formación de sales de isoquinolinio, digamos, no estables. Esta reacción es reversible y este grupo puede removerse una vez ocurrida la reacción. Un ejemplo de esto, que no es exclusivo de la isoquinolina, sino que también se da en la quinolina, es el uso de sales de N-acil isoquinolinio como activantes para una sustitución nucleofílica. Este ejemplo en particular es la reacción de Reiser. Por reacción reversible con un cloruro de ácido se genera la correspondiente sal
de N-benzoil isoquinolinio, que es más reactiva frente a la sustitución nucleofílica que el heterociclo de partida. Esa sal es atacada con mucha facilidad por un nucleófilo, cianuro en este caso, en posición 2. La orientación es igual a la de la isoquinolina. De esta manera se forma el aducto, y ese aducto por hidrólisis, recuerden que la formación de la sal de N-acetilisokinolinio era, digamos, reversible, entonces el aducto por hidrólisis genera las 2-cianoquinolinas, que es lo que queríamos obtener. Esta es una estrategia interesante, ¿sí? Más interesante que la cuaternización, lo que habíamos visto antes. La cuaternización aumenta la reactividad, pero ese grupo alquilo que se introdujo en el nitrógeno, habíamos dicho que la reacción es irreversible, no vuelve hacia atrás y va a quedar presente en el producto final. Si nuestro objetivo sintético era la 2-ciano-isoquinolina, lo que tenemos que hacer es una reacción de Reiser. Volviendo a escuchar lo que grabé, me doy cuenta de que en un momento dije quinolina en lugar de isoquinolina. Bueno, sabrán disculpar. La oxidación de la isoquinolina con perácidos origina el N-óxido, que como ya veníamos viendo es un grupo funcional que tiene la particularidad de aumentar la reactividad tanto frente a electrófilos como frente a nucleófilos. En las sustituciones electrofílicas aromáticas de la piridina, el N-óxido orientaba preferencialmente a posición 4, si se acuerdan. En la isoquinolina no hay un equivalente de la posición 4 de la piridina, cosa que sí hay en el N-óxido de quinolina. Al no existir esa posición más favorecida, la CEA se da preferentemente en el anillo bencénico y se da en la posición habitual para la isoquinolina, que es la 5. Por último, quería darles algunos ejemplos de fármacos que contienen el núcleo de quinolina, que me quedaron pendientes de la clase pasada. La malaria es una enfermedad endémica de varias zonas de África, aunque no es exclusiva de África, y bueno, produce una gran cantidad de muertes por año. El primer antimalárico que se usa desde el siglo XVII es la quinina, que es un producto natural que se encuentra en la corteza de un árbol sudamericano. A partir de la estructura de la quinina se sintetizaron posteriormente muchos análogos con la idea de aumentar la efectividad y disminuir los efectos colaterales. Se observó que la parte de quinuclidina, que yo les marqué, que es esa amina terciaria tan particular, no era esencial para la actividad farmacológica y se desarrollaron distintos derivados simplificados de la quinina, por ejemplo la familia de las 5 aminoquinolinas, representada por la pamaquina y la pentaquina, entre muchos otros. Fíjense que estas dos drogas se sintetizan a partir del mismo precursor, pero empleando dos rutas distintas. Les dejo para que piensen a qué se debe esta diferencia, porque en un caso se usa una y en el otro se usa otra. Otra de las familias de antimaláricos sintéticos desarrollada, que en realidad fue previa a las otras que les mencioné, es la de las 4 aminoquinolinas. Un ejemplo relevante que se sintetizó allá por 1934 es la cloroquina. La cloroquina tuvo mucho auge al inicio de la pandemia, ya que se la intentó reposicionar para el tratamiento del COVID. De hecho, muchas personas, incluso algunos jefes de Estado, la usaron como un preventivo hasta que se comprobó que no era efectiva. Volviendo a la química, les dejo acá un ejercicio que consiste en plantear la síntesis de cloroquina a partir de 7-cloro-4-quinolona. Esta síntesis es ilustrativa de algunos temas que desarrollamos en estas clases de heterociclos. Bueno, les dejo entonces esta síntesis para pensar. En las 2 próximas clases vamos a hablar de heterociclos aromáticos con 2 heteroátomos. Hasta pronto entonces.